En este vídeo vamos a trabajar con macros sin necesidad de utilizar código de programación. Las macros nos van a permitir automatizar tareas de forma que con un simple botón nos ahorremos horas y horas de trabajo. Concretamente vamos a programar 3 macros distintas en las que dar formato a una tabla, personalizar los tipos de datos, ajustar sus columnas y filtrar los valores. Al acabar este vídeo serás capaz de transformar una tabla como la que estás viendo en pantalla en otra completamente distinta ejecutando una macro y en cuestión de segundos. Voy a ejecutar la macro para que veas cómo queda. Programador, macros, seleccionamos la macro que queremos ejecutar, hacemos clic en ejecutar y este sería el resultado. Quédate que empezamos. Lo primero que tendremos que hacer es añadir la pestaña de programador a nuestro libro de Excel, en caso de que no la tengamos ya. Para ello, simplemente hacemos clic en el botón derecho sobre la cinta de opciones y en personalizar la cinta de opciones. En esta ventana simplemente marcamos la opción de programador y al hacer clic en aceptar ya lo tendremos en nuestro libro. Bien. Como hemos dicho, vamos a trabajar con 3 macros. La primera de ellas va a ser una macro que dé formato a nuestra tabla. Concretamente, vamos a dar formato a la fecha, a la tabla y por último vamos a ajustar el tamaño de las columnas. Lo que tenemos que hacer ahora es grabar la secuencia de pasos que queremos que tenga nuestra macro para que después, al ir a una tabla que no tenga este formato, podamos ejecutar la macro y veamos si este formato que hemos dado anteriormente funciona correctamente. Vamos a verlo con un ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es grabar la macro. Para ello, desde el apartado de programador, vamos a hacer clic en la opción de grabar macro. Esta macro se va a llamar macro_formato. El nombre de la macro no puede tener espacios, es por ello que he utilizado la barra baja. Como tecla de método abreviado o atajo, vamos a indicar control M, según pone en nuestra tabla. Esta macro la vamos a guardar en nuestro libro y por último, en el campo de descripción podemos añadir un resumen de qué es lo que está haciendo nuestra macro. En este caso, para no hacer más extenso el vídeo, no voy a indicar nada en descripción. Hacemos clic en aceptar y si os fijáis, ahora en lugar de aparecer la opción de grabar macro, aparece la opción de detener la grabación. Es aquí donde tendremos que aplicar todos los pasos que queramos que nuestra macro tenga. En este caso, voy a ir a inicio, a seleccionar el encabezado de las columnas y desde el apartado de estilo de celda voy a darle un formato de título 2. A continuación seleccionaremos todas las columnas y ajustaremos su ancho. Por último, en la columna de fecha de venta vamos a indicar un formato de fecha corta. Ahora que ya tenemos todos los pasos correctamente aplicados, vamos a ir al apartado de programador y a detener nuestra grabación. Si entramos en el botón de macros, podemos ver la macro que actualmente tenemos grabada y desde aquí bien la podemos ejecutar, bien podemos modificar su código a través de Visual Basic, que es la pantalla en la que estoy actualmente, o bien también tenemos la opción de eliminarla o desde el apartado de opciones de modificar el atajo o el texto que hayamos usado en la descripción. En este caso voy a cerrar la ventana y ahora si nos vamos a la tabla de ventas 2 y pulsamos control M, que era nuestro método de atajo, podemos comprobar cómo tiene exactamente el mismo formato que el de la tabla que hemos utilizado de ejemplo para configurar la macro.
Perfecto. Ahora vamos a añadir la segunda de las macros. Esta macro consiste en añadir dos filtros que nos tengan en cuenta el país de México y únicamente las cantidades que sean superiores o iguales a 2. Desde el apartado de programador vamos a hacer clic de nuevo en grabar macro. Esta macro se va a llamar macro / filtro. Como atajo vamos a indicar control más n y no vamos a especificar tampoco nada en la descripción. Hacemos clic en aceptar y ahora desde el apartado de datos vamos a habilitar el filtro, abrimos el desplegable en país e indicamos que sea igual a México. Aceptamos, abrimos el desplegable de la cantidad e indicamos que las cantidades sean mayores o iguales a 2. Hacemos clic en aceptar y desde el apartado de programador, como siempre, detenemos la grabación. Bien, vamos a ir a ventas 2 y ahora al pulsar control más n podemos comprobar cómo tenemos como país México y todas las cantidades que se muestran en la tabla son cantidades iguales o superiores a 2. Perfecto. Voy a ir de nuevo a ventas 1, a quitar los filtros que estoy aplicando actualmente en la tabla y vamos a grabar nuestra macro número 3. Esta macro va a ser una macro general que incluya todo lo anterior más una columna que vamos a añadir nueva que nos muestre el ingreso. El ingreso lo vamos a definir como la multiplicación de la columna de cantidad por la columna de precio de venta. Bien, vamos a ir a una tabla que esté completamente sin modificar y desde el apartado de programador a grabar la macro. Como nombre vamos a especificar macro general. Como tecla o método abreviado, para este caso era control más P, hacemos clic en aceptar y vamos a empezar a dar formato. Desde el apartado de inicio vamos a indicar un estilo de celda de título 2, vamos a ajustar los anchos de la columna, a dar un formato de fecha corta y ahora voy a añadir la nueva columna que se va a llamar total ingreso y que vamos a indicar que sea igual a la cantidad por el precio de venta. Vamos a ajustar el ancho también de la columna y arrastrar hasta el resto de las filas de la tabla. Bien, ya por último vamos a ir al apartado de datos, filtro y a indicar que el país sea igual a México y que las cantidades sean mayores o iguales a 2. Ya tendríamos nuestra macro totalmente grabada, así que vamos a ir a programador y a detener la grabación. Para comprobar que esta macro está funcionando correctamente, vamos a ir a una tabla que esté sin modificar y en esta ocasión, desde el apartado de macros, vamos a seleccionar la macro general y hacer clic en ejecutar. Podemos comprobar cómo tenemos una réplica exacta de todos los pasos que hemos ido aplicando en la hoja de ventas 3. Ya por último, mencionad que en caso de que se quiera hacer alguna modificación sobre cualquiera de las macros que tenemos realizadas, tendremos que ir al apartado de modificar y modificarlo a través de código. La opción para añadir nuevos pasos y no tener que utilizar código sería grabando nuevamente toda la macro añadiendo los pasos adicionales que no se han incluido en la macro inicial. Esto sería todo. Espero que te haya resultado útil. Como siempre, no olvides darle a like y suscribirte al canal para estar al día de los últimos vídeos que vaya publicando.